En México, 16 entidades han despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo. Ninguna de ellas es el Estado de México. Porque desafortunadamente pierden la vida las mujeres pobres, las mujeres humildes. Las que tienen recursos se trasladan, hasta pagan un hospital para quedarse 1 o 2 días sin mayor problema, y las que no. Hay 3 sectores o 3 segmentos en específico que se manifiestan como las mujeres que viven con mayores condiciones de precarización y que recurren a abortos clandestinos, que son las compañeras jornaleras, las compañeras que se dedican a algún tipo de trabajo doméstico y quienes están dentro del comercio informal. Por voluntad o por decisión, complejísima además, de la gestante. No quiero por ahora continuar con el embarazo y estoy dentro de las primeras 12 semanas. Motivos, causas personales, mías. Es el desconocimiento de lo que se lleva a cabo, es ese juicio en el que hoy nos manejamos como sociedad para poder decir a ella sí, a ella no. El tema del aborto es complejo. Voces de todos los estratos han aportado e interferido en su decisión. Es un tema que puede verse desde cristales legales, políticos, científicos, sociales y hasta religiosos y morales. La doctora en Derecho Carla Isabel Colín Maya, cofundadora de la Red de Abogadas Feministas de México, explica. Para empezar, desde los términos jurídicos, el Código Penal del Estado de México simplemente lo conceptualiza como el proceso de reproducción humana que comienza desde la implantación en el endometrio. Aborto es la interrupción del embarazo y en este caso puede ser regularmente desde este momento de la concepción y considerado hasta antes de que el embrión sea viable para la vida fuera del vientre materno. A diferencia de interrupción legal del embarazo, el aborto no cuenta con la protección jurídica o de derechos en un sistema normativo o en un sistema jurídico, y la interrupción legal del embarazo sí. Es cuando ya se encuentra cobijado este derecho de las mujeres a su autonomía, a la libertad de los derechos sexuales y reproductivos, y es cuando un Estado ya cuenta con la normatividad para no sancionar y además para proteger el derecho de las mujeres. No son pocas las normas que hablan sobre el tema. Pero en el Estado de México se sigue castigando. ¿Cuáles son las sanciones? Primero, hay un grupo de sanciones para estas personas que provoquen la muerte sin consentimiento de la mujer. Esto va más dirigido a personal médico, a personal del sector salud que provoque la muerte. Que estamos hablando desde 3 a 8 años de prisión y desde 50 a 400 días multa. El segundo bloque de sanciones ya va dirigido a las mujeres que con su consentimiento autoricen que se provoque, en este caso, insisto, me cuesta mucho trabajo repetir la palabra, la muerte del producto de su propio embarazo. Aquí las sanciones son de 1 a 5 años de prisión y de 30 a 200 días multa. El último bloque de sanciones que hay en nuestro Código Penal es para personal de salud o incluso cualquier otra persona, pareja, familiares, que se provocaran la muerte del producto de la concepción utilizando cualquier tipo de violencia física o psicológica. Y aquí la sanción va de los 3 a los 8 años de prisión y de 50 a 300 días multa.
Diputadas, colectivas y asociaciones civiles buscan que la interrupción legal del embarazo sea una realidad en el Estado de México. Presentar esta iniciativa que reforma artículos 248, 249, 250, 251 del Código Penal y se modifica una sección cuarta del capítulo 7º del libro del Código Administrativo del Estado de México, en donde prácticamente despenalizamos el aborto en el Estado de México. Lo que estamos proponiendo es la derogación de distintos artículos en el Código Penal que penalizan hoy la interrupción del embarazo catalogado como aborto, y estamos proponiendo que entre las 12 y las 14 semanas de gestación se permite esta interrupción legal del embarazo, donde las clínicas y las entidades que tienen que ver con instituciones de salud en el Estado de México puedan proporcionar este servicio a las mujeres que deseen hacer este procedimiento sin condiciones de discriminación, sin condiciones que tengan que ver con una situación que revictimice a las mujeres, y también donde se garantice que la objeción de conciencia, si bien será respetada, se tendrá que tener al personal médico que no objete esta conciencia y que pueda realizar el procedimiento, donde se dé un presupuesto para la atención a las mujeres, pero además vamos con esta iniciativa a mayor profundidad. También tenemos que hablar del acompañamiento que tienen que tener las mujeres. La mayoría de las mujeres que asisten a una interrupción legal del embarazo fueron abandonadas o dejadas solas en esta condición por sus parejas. Nosotras hemos considerado que se debe llevar a cabo la derogación completa en el Código Penal de aquí del Estado, y posteriormente, que es donde debe estar regulado la cuestión del aborto, es en la Ley de Salud, que como paréntesis, el Estado ni siquiera cuenta con una ley de salud, pero el aborto debe estar regulado y regido en estas leyes complementarias de salud. Esto es algo que no lo decimos nosotras, no es algo que yo me inventé, es algo que la OMS ya ha dicho, que la Suprema Corte de Justicia también dijo, dejen de regular el aborto por medio de códigos penales. Desde que en 1920 en la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas se autorizara el aborto legal y gratuito, pasaron 87 años para que en 2007, en el entonces Distrito Federal, entidad vecina, diera paso a la despenalización. La Ciudad de México, obviamente que es donde está reconocido la interrupción legal del embarazo, hay 189.525 usuarias que ya hicieron este procedimiento, pero la primera entidad federativa del resto es el Estado de México. 77.160 mujeres mexiquenses se trasladaron a la Ciudad de México del 2007 al 2024. Pero si tú retiras, en total de entidades federativas, te dan 277.268. Acudieron a la Ciudad de México, de toda la entidad. Solo del Estado de México, 77.160. Pero si tú le quitas las 189.000 de la Ciudad de México, lo que corresponde al resto de los estados son 87.743 mujeres. De este total de todas las entidades, mandamos 77.160, lo que representa el 88% de mexiquenses que se trasladan a la Ciudad de México. Al día, en promedio, 13 mujeres visitan clínicas de la Ciudad de México para interrumpir de manera voluntaria su embarazo. Pero, ¿quiénes visitan estas clínicas? Preguntamos al académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor Luis Alfonso Guadarrama, quien nos explicó que, en términos generales, 7 de cada 10 mujeres que han interrumpido, del Estado de México, que han interrumpido el embarazo, 7 de cada 10 tienen entre 18 y 30 años. Entre 18 y 30 años. Pero 9 de cada 10 tienen entre 18 y 34 años. Entonces son mayores de edad, por un lado. La gran mayoría tiene estudios, más de la mitad tiene estudios de preparatoria. Quiere decir que tienen acceso a información. Quiere decir que buscaron información. Quiere decir que tienen una serie de habilidades cognitivas, además de afectivas, para buscar la información y para buscar ayuda. Y hay un casi 20% de mujeres con estudios de licenciatura.
explico? Las de primaria, las que tienen estudios de primaria, que también las hay, representan apenas el 4%. Probablemente, si pensamos en la edad de 18 a 34, que está la gran mayoría, probablemente tienen esas edades y si tienen bajos niveles educativos no saben dónde acudir, cómo llegar, quizá no tengan dinero para acudir. La mayoría tiene empleo y la mayoría se ha declarado católica. Quiere decir que sus asuntos de orden moral, religioso, su esquema axiológico, valorativo, no pesa lo suficiente como para no interrumpir su embarazo. Los votos los tenemos desde hace 2 legislaturas atrás. ¿Y de qué nos sirve tener mayoría mujeres en los congresos estatales si no aprobamos o legislamos a favor de nuestras mujeres? Es una incongruencia. Entonces no hay ningún pretexto porque hoy tenemos una mayoría absoluta para entrarle de lleno a este tema. Diputadas y asociaciones civiles han regresado a la conversación el tema de la interrupción legal del embarazo en el Estado de México. Sin embargo, no es la primera vez que se envían iniciativas. Sí, yo creo que en primer término habría que reconocer que se han tenido en el poder ejecutivo y en el poder legislativo, se ha tenido una mayoría durante muchas décadas, se tuvo una mayoría priista y panista, y eso, digamos, genera un contrapeso muy, muy fuerte y un cálculo. Y el gobernador anterior, Alfredo del Mazo, era claramente, no solo conservador, sino claramente pro vida. Estas propuestas han recibido mucha resistencia por parte de sectores religiosos, antiderechos y legisladores que no han querido cubrir el coste político. Porque me parece que en muchas condiciones afectan otras voces, y hay otras voces que se involucran de una manera un tanto egoísta y irresponsable, puesto que aquí estamos hablando de derechos de las mujeres, de autonomía física, de que podamos tener plenitud de todas nuestras garantías, y hay distintos momentos y distintos factores que han permitido que esas voces que no tienen que ver con lo legislativo, que no tienen que ver con un tema de derechos y de salud, interfieran, y eso ha generado que el proceso legislativo sea lento al grado de llegar a una omisión. La Iglesia todavía pondera mucho un criterio moralista, entonces, la Iglesia piensa mucho en ese tema, ¿no? Pero pues creo que está muy claro, la Iglesia por un lado y el Estado debe abonar en favor de nuestras mujeres mexiquenses. En el Estado de México se han presentado iniciativas en 2018, 2019, 2021 y 2022. Sabemos que el PAN, pues por su propia ideología moralista, pues no lo acepta, el PRI entiendo que tampoco, pero creo que hoy tenemos una mayoría, primero, de mujeres. Consideramos que la mayoría de las fracciones, y en mi caso como diputada independiente, podemos estar garantizando una iniciativa que sea votada, si no en una condición de consenso absoluto, porque al parecer la fracción del Partido de Acción Nacional ha determinado no acompañar esta iniciativa, si tenga las condiciones de una mayoría calificada que nos permita que avance. Todas las voces coinciden en que, a pesar del gran paso que representa, la despenalización debe ser acompañada de un conjunto de políticas públicas que garanticen la salud de las personas que deciden interrumpir su embarazo. Pero también todas aquellas mujeres que están en los supuestos que ya están previstos en el Estado y que también tienen demasiadas barreras para acceder a la interrupción, también que se acerquen a nosotros. Igualmente podemos guiarlas, asesorarlas y acompañarlas en este proceso, porque aunque está ya en el marco de estos supuestos, también es muy difícil, y hemos también acompañado a muchas mujeres que se encuentran con muchas trabas en este proceso, entonces también pueden acercarse a nosotras. También en Marea Verde Domex podemos vincularlas a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en cuestiones donde no hay mujeres que no tienen el acceso o pues no tienen la información necesaria para este procedimiento. Entonces nos pueden mandar mensaje en la página y se les puede vincular con alguien pertinente que sepa dicho procedimiento, y pues más que nada también somos una red de apoyo. Es importante también saber que existen
opciones seguras de acompañamientos en este proceso que te acuerpan en lo emocional, en lo psicológico y en la orientación jurídico y ya como tal en lo efectivo del procedimiento desde el ámbito de salud.